Buenas tardes, mis compañeros Stephanie Fernández, Carlos Medini, quien les habla. El día de hoy vamos a presentarles nuestra monografía titulada La inflación en el Perú dentro de los años 2000 y 2019. Es por ello que en esta monografía contamos con dos capítulos y nuestras conclusiones. En el primer capítulo hablamos acerca de todo el marco teórico, en lo que está referido a lo que es en sí la inflación, los tipos de inflación y la medición de la inflación. En el capítulo 2 hablamos respectivamente cada uno de los gobiernos de estos años, como los que fueron de Fujimori, de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y el actual de Martín Vizcarra. Hablando de temas de inflación, encontramos varias definiciones, como la del actor Indacochea. Este afirma que la inflación es el aumento continuo y sostenido en el nivel general de los precios de bienes y servicios dentro de una economía. Asimismo, para Anthony Tarquines, la inflación es un incremento en la cantidad de dinero necesario para obtener la misma cantidad del producto o servicio. Y pues para nosotros, si queremos reunir y resumir estos dos términos de inflación, vendría a ser el aumento de bienes y servicios en un periodo de tiempo, o simplemente la disminución del valor del dinero respecto a bienes y servicios. Ahora hablaremos acerca de la inflación por la demanda. Si la demanda de los productos empieza a superar la oferta, los consumidores querrán comprar una mayor cantidad de la que pueden producir y ofrecer las empresas, por lo que los precios de los bienes empezarán a subir. Por ejemplo, este fenómeno se ve muy habitualmente en el sector agrícola. Si en un determinado periodo de tiempo disminuyen o aumenta la cosecha, por ejemplo, del 50% de tomates, la demanda ahora supera la oferta habitual y el precio del producto aumentará, ya que los clientes que necesitan están dispuestos a pagar un costo más elevado con tal de mantener su abastecimiento. O si llevamos, por ejemplo, este ejemplo del mercado en conjunto de bienes y servicios, se produce una situación de inflación de economía, la cual aumenta la demanda general y la oferta del sector productivo no es capaz de hacer frente a esta demanda. Se produce cuando aumentan los costes de producción, ya sea porque aumentan los precios de materia prima, de la mano de obra o bien porque suben los impuestos, lo cual provoca que los productores suban el precio final del producto o servicio para compensar dicha subida. Aquí estamos hablando de una inflación por costes. El precio de materias primas sube por lo que el productor busca mantener ganancias, incrementando los precios. Esta inflación es causada por la revelación del coste de uno o más factores de producción, que repite o repercute en los precios de los productos finales. Inflación autoconstruida. Esta inflación ocurre cuando se prevé un fuerte incremento futuro de precios y entonces comienzan a ajustar estos desde antes para que el aumento sea gradual. Ocurre cuando los productores se imaginan un incremento del precio a futuro, por lo que ellos anticipan y ajustan esto desde antes, para que el incremento en sí de los precios vaya siendo equilibrado y no de golpe, para que la inflación no crezca. La inflación generada por autoexpectativas es muy típico en países que tienen una inflación muy alta, donde los trabajadores piden el aumento de salarios para poder contrarrestar los efectos inflacionarios, lo cual da pie y cabida al aumento en los precios por parte de los empresarios. Y así pues solamente se genera un círculo vicioso, lo cual repercute dentro del economía. Tipos de inflación, según su magnitud. Empezamos por la deflación. ¿Qué nos dice la deflación? Es el fenómeno contrario a la inflación y consiste en la caída generalizada y prolongada del nivel de los precios de bienes y servicios. Según el FMI, para que se pueda denominar deflación, la caída de precios tiene que ocurrir a lo largo de todo un año. Como se ha comentado anteriormente, la deflación está causada por la disminución en el gasto tanto personal como gubernamental, así como en una disminución en todas las inversiones dentro de una economía. La desinflación. La desinflación es el fenómeno que surge cuando los precios de una economía descienden durante un periodo mínimo de un año, no llegando nunca a cero, dándole lugar a un aumento en el poder adquisitivo de los consumidores, es decir, en una disminución de la tasa de inflación
de la desaceleración en la tasa de aumento en general del nivel de precio de bienes y servicios de una nación en el Producto Bruto Interno, se considera inflación moderada cuando los precios se incrementan de forma lenta consecutiva, se mantienen relativamente estables. En esta situación existe la confianza en la economía del país y la gente tiende a depositar su dinero a los bancos a través de productos de depósitos remunerados a largo plazo para que su dinero conserve el valor al cabo del tiempo. Inflación galopante es aquella cuyo nivel o tasa inflacionaria está tipificada con aumentos que se verifican por encima de los 2 dígitos. Cuando se toma en cuenta de la magnitud de esta inflación, esta suele clasificar en varios tipos. La galopante es una de estos tipos. Los efectos que produce en la sociedad suelen internarse en todos los estamentos económicos y sociales, siendo el principal la pérdida del valor de dinero, y la cual es una de las más fuertes consecuencias. Bueno, siguiendo con la exposición, aparte de los tipos de inflación que ha explicado mi compañero, también encontramos la estanflación, la reflación y la inflación subyacente. Bueno, la estanflación es un concepto económico que implica la aceleración de la inflación coexistiendo con tasas de desempleo muy elevadas. Bueno, se produce un aumento de la inflación que no va de acuerdo con el PBI. Este último se estanca en su valor que tenía. Bueno, la reflación. El Estado estimula artificialmente la economía con el fin de superar una recesión. En una reflación, el objetivo principal del Estado es elevar el consumo y la producción para así acelerar el crecimiento de la economía y evitar entrar en una espiral deflacionista. Medición de la inflación. Índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor es un indicador que mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios en un lugar concreto durante un determinado periodo de tiempo. En otras palabras, es el indicador del costo total de bienes y servicios representativos que puede comprar una familia. El porcentaje en que varía el IPC vendría a ser la tasa de inflación. Este índice se utiliza para medir el impacto de las variaciones en los precios en el aumento del coste de vida. Su fórmula es tasa de inflación es igual a precio de canasta año actual sobre el precio de canasta año base multiplicado por 100. El actor del PBI calcula la variación de precios de una economía en un periodo de tiempo determinado. Este tiene por uso al PBI, así que para calcularlo se necesita saber primero el PBI nominal y el PBI real. Su uso tiene el fin de suavizar el incremento de precios que pueda haber en la economía y así poder de una manera u otra regular las estimaciones en esa área. Este índice es un poco más exacto ya que proporciona la variación de precios de bienes y servicios finales en un año. Su fórmula del deflactor del PBI es igual al PBI nominal sobre el PBI real multiplicado por 100. En el capítulo 2 vamos a hablar sobre la inflación en el Perú y para eso vamos a comenzar por el gobierno de Alberto Fujimori. Entre 1990 y 2000, durante su gobierno, se aplicó el modelo de política económica neoliberal, que empezó aplicando un shock a la economía para parar la hiperinflación y el crecimiento del PBI no enfrentó las coyunturas y se inició un proceso de privatización para acabar con el déficit fiscal. El 8 de agosto de 1990, el primer ministro de Economía y Finanzas salió en todos los medios de comunicación y pantallas de televisión a dar a conocer el famoso Fujishock, que es para controlar la hiperinflación. Gobierno de Valentín Paniagua. Reinsertó al Perú en el sistema financiero internacional. Fomentó la inversión extranjera, cambió la moneda al nuevo sol. El gobierno transitorio apaciguó las preocupaciones sobre la estabilidad macroeconómica al reiterar compromisos del anterior gobierno en mantener la meta de un déficit fiscal de 1.5% del PBI para el 2001. De efectuar recortes al presupuesto, en continuar asimismo con el programa de privatizaciones y en honrar el servicio de la deuda externa. Por lo entendido, el gobierno de Valentín Paniagua fue de por sí muy corto,
donde en unos cuantos meses no se puede observar realmente el trabajo de un presidente respecto a temas económicos, donde uno de sus mayores rasgos más notorio tal vez es la reinserción del sistema financiero internacional. Pasaremos a hablar del gobierno de Alejandro Toledo, que data del año 2001 al año 2006. A inicios de este gobierno el Perú se encontraba en crisis debido a los gobiernos anteriores, por lo que entró en una recesión económica. Uno de los puntos altos que se dio en este periodo fue el crecimiento del PBI del 7.5%, además de que se logró controlar la inflación que estaba demasiado alta. Pues esto en líneas generales se podría decir de que existía un buen comportamiento macroeconómico, logrando una estabilidad de precios notable, logrando además una inflación del 1.8% promedio del año 2001 al 2006. Para hablar del gobierno de Alan García, que fue del 2006 al 2011, debemos tener en claro de que este era su segundo gobierno. En líneas generales se trató de seguir los lineamientos del primer gobierno. La economía creció, o mejor dicho se mantuvo estable, gracias al boom de precios de los metales que venían del extranjero. El PBI se logró un promedio del 7.2%. Cabe recalcar que en el 2008 hubo una crisis económica a nivel mundial en el que el Perú también se vio afectado, superando la inflación al 5%, pero dentro de todo logró estabilizarse, ya que a fines de su gobierno la inflación estuvo situada en un 2.08%. Ahora pasaremos a hablar del gobierno de Ollanta Humala Tazo, que fue del 2011 al 2016. Este gobierno, en términos económicos y macroeconómicos, verdaderamente fue paupérrimo, ya que hubo una desaceleración y un estancamiento económico verdaderamente notorio. Pasó de 6.5 a 3.2 con respecto a crecimiento económico, además de que las exportaciones, tanto públicas como privadas, disminuyeron. En el 2015 la inflación llegó a su tope al situarse en 4.4%, una de las más altas durante ese periodo. Y otro de los puntos importantes fue que hubo la devaluación del sol. En líneas generales, este gobierno fue demasiado bajo respecto a economía, con un estancamiento económico que creo que se puede evidenciar. Ahora luego a este gobierno le sigue el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que fue desde el 2016 hasta inicios del 2018, más o menos por marzo. Es muy difícil analizar en términos económicos este gobierno debido a que el periodo no fue completo, sino fue corto. Fue de 1 año y medio más o menos. Según los datos decía que la inflación estaba en un 1% y el déficit fiscal en un 3%. Cifras buenas en general, pero consideraron el gobierno como bajo respecto a que se esperaba un poco más de él. Especialistas decían de que no llegó a cumplir los indicadores macroeconómicos esperados. De seguro es por la reputación que tenía debido al gobierno de Alejandro Toledo, donde él fue su ministro de Economía. Ahora, en el gobierno actual, que es el gobierno de Vizcarra, de Martín Vizcarra, que es del 2018 hasta la actualidad, toda estimación de alza respecto a la economía se ha visto pausada debido a la crisis del COVID. Esta pandemia realmente tiene mal a toda la economía a nivel mundial. Se buscaba un crecimiento del 5%, pero los últimos reportes se dice que hasta a fines de año se llegaría con un crecimiento del 1%, que es, creo, algo bajo. En líneas generales, el gobierno está siendo bueno dentro de todo, aunque con una que otra por ahí bajeza. La inflación para fines del 2019 más o menos se situaba en un 2%. Mejor dicho, la mantuvo estable. Eso es todo por esa parte. Ahora pasaremos a hablar de las conclusiones. Una de las conclusiones a las que hemos llegado es que la economía se puede ver afectada, especialmente la inflación, debido a factores internos como externos. Uno de los externos es el alza de precios de los productos que vienen del extranjero. Otro es el alza de precios también en el petróleo, aunque el petróleo en sí afecta a toda la economía en general. En materia económica, durante estos periodos que hemos analizado, se podría decir que la inflación fue muy cambiante en el Perú, ya que llegó a estar por niveles bajos al cero, como el negativo 0,1%, que fue uno de los años iniciales que analizamos, a estar en el 2008 por encima del 5%.